Hola chicos, en este video vamos a hacer un refuerzo de los temas que hemos estado viendo para abordar pues el tema siguiente, ¿no? Hemos estado trabajando en el tema del movimiento rectilíneo, que como su nombre lo dice pues es un movimiento en una sola dirección. Vamos a trabajar en este video los dos primeros conceptos, que eran los conceptos de desplazamiento y de tiempo. En cuanto al desplazamiento, tenemos que tomar en cuenta que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Recuerden que hemos estado haciendo la diferencia entre lo que es una magnitud vectorial y lo que es una magnitud escalar. La magnitud escalar solamente tiene un número que la identifica y la magnitud vectorial, además del número, tiene dirección y sentido. El número representaría la magnitud de ese vector o de ese desplazamiento, en este caso, y bueno, la dirección y sentido sería hacia dónde apunta esa dirección, ¿no? ¿Cuál es el sentido y la dirección de ese desplazamiento? Entonces, el desplazamiento tiene es de carácter vectorial. Entonces, el desplazamiento está definido, lo podemos llamar delta X. A veces en diferentes literaturas o libros hay otra simbología, ¿no? Nosotros la vamos a llamar aquí como delta X, que es, digamos, la forma más popular de verlo, ¿no? El desplazamiento delta X es el cambio de posición del objeto de una posición final, esta XF es la posición final del objeto, menos la posición inicial. Este delta X sería el desplazamiento. XF es la posición final y X sub 0 es la posición inicial. La letra esta que utilizamos, o la letra griega esta que utilizamos, que es como un triangulito, esa la llamamos delta. Y significa que es un cambio, cambia, bueno, depende de la variable, en este caso cambia de posición o de lugar, se desplaza. Eh, y bueno, siempre restamos pues la posición final menos la posición inicial. Eh, los objetos en movimiento también pueden tener una serie de desplazamientos. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener no solamente un solo desplazamiento, sino podemos tener desplazamientos continuos. Es decir, se desplaza un tramo un desplazamiento en un tiempo determinado, después hace otra parte del desplazamiento y así pues podemos tenerlo en diferentes etapas. Y si los tenemos en diferentes etapas, entonces la fórmula que vamos a utilizar para calcular ese desplazamiento es esta que tenemos aquí. Fíjense que dice delta X total, es decir, el desplazamiento total sería igual a la sumatoria. Recuerden que este símbolo significa pues sumatoria de todos los desplazamientos. Dice delta X sub I. X sub I representa a todos los desplazamientos posibles. Si la persona, por ejemplo, si una persona que está caminando caminó tantos metros hacia el oeste o hacia la izquierda y después caminó tantos metros hacia la derecha y se devolvió y caminó, es decir, esos tramos, ¿no? Esos tramos, cada uno de esos tramos, pues es un tramo de desplazamiento y el desplazamiento total pues sería la sumatoria de todos ellos. Dice, la magnitud del desplazamiento total no debe confundirse con la distancia recorrida. Eso ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Y es lo que quiero que quede claro, ¿no? El desplazamiento es el cambio de la posición del punto inicial hasta el punto final, sin importar el camino. Él puede haber seguido un camino muy largo o muy corto. Cada quien pudo haber seguido un camino diferente, pero el desplazamiento total es la distancia que hay desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Si tú hiciste un camino más largo o más corto, esa distancia que recorriste, más larga o más corta, en este caso sería la distancia recorrida. Es una distancia que recorriste, pero realmente el desplazamiento entre el punto inicial y el punto final, pues no tiene nada que ver. Bueno,
a veces sí, ¿no? Si tú lo recorriste de forma directa, tanto el desplazamiento como la distancia recorrida es la misma. Pero si tú haces otro camino más largo o más corto, pues la distancia recorrida generalmente es más larga o más grande que, em, que el desplazamiento. Entonces, bueno, en estos concepticos tienen que estar claros porque a veces hay fórmulas que requieren del desplazamiento y hay otras fórmulas que requieren de la distancia total recorrida. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien esos dos conceptos. En esta otra lámina tenemos un ejemplo para, para ver esos dos conceptos, ¿no? Dice, un ciclista recorre 3 kilómetros hacia el oeste. Entonces miren que aquí lo tomé del libro que estamos utilizando. Sale de un punto de partida, que sería esta X que está aquí, esta X. Este es su punto de partida. Y él recorre hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, 3 kilómetros. Recuerden que por convención matemática, los desplazamientos hacia la izquierda los vamos a tomar como negativos, ¿sí? Entonces, hacia el oeste él se desplazó 3 kilómetros en negativo, tomando en cuenta el sentido, pues simplemente el menos lo que significa es que va hacia el oeste. Y después dice, y luego da la vuelta y recorre 2 kilómetros hacia el este, es decir, se detiene aquí en estos 3 kilómetros y el ciclista se devuelve 2 kilómetros, ¿sí? Y me preguntan entonces, ¿cuál es su desplazamiento? ¿Cuál es la distancia recorrida? ¿Y cuál es la magnitud de su desplazamiento? Entonces vamos a ver, desde que aquí abajito dice, el primer tramo fue de 3 kilómetros hacia el oeste, el segundo tramo fue de 2 kilómetros hacia el este, tal cual como lo muestra el dibujo. En esta lámina les coloqué pues una tablita de recordatorio de los conceptos estos que hemos estado hablando, ¿no? En primer lugar, en este problema me piden, la primera pregunta es ¿cuál es el desplazamiento del ciclista? Entonces, aquí en esta gráfica pues podemos observar claramente que la persona parte de este punto, que es el comienzo de su recorrido, él parte de aquí, de este punto, y recorre 3 kilómetros hacia el oeste, hacia acá. Estos 3 kilómetros que recorre hacia el oeste son en sentido negativo, ¿sí? Por convención, pues el movimiento hacia la izquierda es negativo. Y luego regresa 2 kilómetros para acá, que serían 2 kilómetros en positivo. Entonces recuerden que el desplazamiento es una magnitud vectorial y representa el desplazamiento total desde el punto de partida hasta el punto de llegada, sin importar el camino. Entonces, en este caso, pues es la distancia que él recorre desde que parte hasta que llega. Él llega aquí, ¿sí? Entonces, esa distancia recorrida es de aquí a aquí. De aquí a aquí. Este es el desplazamiento. Ahora, que él haya dado una vuelta enorme para llegar aquí, bueno, ya eso no es desplazamiento, sino que es distancia recorrida, ya vamos a hablar de ella. Pero el desplazamiento total es el desplazamiento desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces, si calculamos aquí, recuerden que el desplazamiento lo identificamos con un delta X. Entonces, el delta X sería el recorrido inicial, que sería el recorrido inicial hacia el oeste, que sería de 3 kilómetros en negativo, más los 2 kilómetros de regreso hacia el este en sentido positivo. Entonces eso nos da que el delta X es menos 3 más 2,
da menos 1 kilómetro. Este menos que nos está dando el desplazamiento acá, lo que significa es que el desplazamiento final fue hacia el oeste. Entonces, este significa que este es menos 1 hacia acá, hacia el oeste. Oeste. Ese sería el desplazamiento. Ahora, la distancia, recuerden que esta sí es una magnitud escalar y representa la distancia total recorrida. La podemos representar con la letra D. Y esa distancia total, bueno, fue los 3 metros que recorrió para acá. Perdón, 3. Los primeros 3 metros que recorrió, más los 2 que recorrió de regreso. Y eso da 5 kilómetros. Total de distancia recorrida, 5 kilómetros. Y la magnitud del desplazamiento es la magnitud, el módulo de la magnitud original, ¿no? Y es el módulo porque siempre la magnitud siempre es positiva. Entonces, ese sería la magnitud, este nos dio menos 1, y si tomamos pues la parte positiva, el módulo pues sería 1 kilómetro. Entonces, el delta X es 1 kilómetro. Miren que son 3 conceptos de todos como de distancia, de longitud, de desplazamiento, pero fíjense que todos dan diferentes. Este es un vector que indica que el desplazamiento fue menos 1 kilómetro, quiere decir al oeste, tiene sentido y dirección. La distancia no tiene nada que ver con, es una distancia totalmente escalar. Esta más esta más esta más esta, ese fue su recorrido total. En este caso, 5 kilómetros. Y esta es el mismo desplazamiento, pero en positivo. O sea, lo que me interesa es solo la magnitud de ese vector. Entonces, bueno, este es un ejemplo donde se calculan pues estos 3 conceptos que tenemos que tener bien claros, ¿no? Para que vean cómo es que yo quiero que lo pongan en las tareas. En las tareas yo quiero que lo calculen con su fórmula, ¿no? Y la apliquen, ¿no? Esos son 2 kilómetros a la derecha, positivo, menos 3 kilómetros a la izquierda, da menos 1. ¿Y eso qué significa? En palabras tienen que escribirlo, el desplazamiento, que es lo que te están pidiendo, es 1 kilómetro hacia el oeste. Y ponen la flechita que refuerza que es hacia allá. Fíjense que aquí no hizo falta poner el menos, repetirlo. ¿Por qué no repetí el menos? Porque ya puse una flechita para allá y dije que si era al oeste. Ya eso implica que pues el movimiento es negativo, ¿no? Y la distancia, también igual pues hay que decir que el ciclista recorrió un total de 5 kilómetros. Y en el módulo hay que poner que el ciclista está a 1 kilómetro del punto de partida en dirección oeste. O sea, él quedó en este punto del sitio de partida, que es este, quedó a 1 kilómetro hacia el oeste. Entonces, bueno, estos son los problemas que el refuerzo pues de estos temas de más que todo de distancia y recorrido. Les voy a poner una actividad de refuerzo. Aquí no les voy a pedir una actividad para entregar, sino solamente de refuerzo, porque vamos a sumar los otros temas que vamos a estar repasando y el tema nuevo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí este video. En el próximo, pues, trabajaremos la parte de velocidad.